Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Bienvenidas a una nueva edición de Rebeldes con Causa. Esto es Mundo Obrero Radio, una radio alternativa, colaborativa y comunitaria. Tras un merecido descanso después del verano, iniciamos el curso político con temas de actualidad que afectan a la mayoría social. Pero en primer lugar, vamos a saludar a nuestro compañero José María Alfaya, que hoy nos encuentra aquí con nosotras, y en su lugar, y también saludamos a Ginés Fernández, director de Mundo Obrero Radio. Un saludo, gracias Mara. Espero por lo menos está a la altura de nuestro compañero Alfaya en su labor de conducción del programa Rebeldes con Causa. Saludamos también al resto del equipo que hace posible este programa: Maite Molina, Anabel Segado, Benito Raval, Joaquín El Cura, Roberto López y en el control hoy Cristóbal Vicente. Agradecemos también las aportaciones económicas de nuestros escuchantes, que son los que sostienen este proyecto. Recuerden que si desean colaborar pueden dirigirse a nuestra página web mundobreroradio.es. También nos pueden escuchar en nuestros canales de iVoox y YouTube y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. Y ahora os dejamos con la columna de Maite Molina, Hijas de Calenda. Bienvenidas a Hijas de Calenda. Tras el descanso estival, retomamos este espacio para seguir visibilizando a las mujeres olvidadas de la historia. Empezamos recordando a las más invisibles, a las que forman parte de la estadística más negra y oscura de nuestro país, a las 35 mujeres asesinadas por el terrorismo machista en lo que va de año. Ese que no acabará a menos que seamos prioridad de Estado y hagamos del feminismo esa asignatura pendiente en la educación pública, porque nos matan por ser mujeres y sin la mitad de la población con vida, con derechos y dignidad, nunca habrá un proyecto de país que se pueda llamar civilizado. Hoy hablamos de Adelaida García Morales, escritora nacida en Badajoz, pero que se crió y falleció un 22 de septiembre de 2014 en Dos Hermanas, Sevilla, que no fue al colegio hasta los 10 años, aunque recibió clases de su madre en casa, de la cual adquirió el entusiasmo por la literatura y la escritura, pues la veía cómo se encerraba en su dormitorio con una máquina de escribir, y eso la animó a hacerlo. En una entrevista en 2001, dijo sobre las mujeres: como mis protagonistas, son luchadoras, buscan algo. Creo que la mujer de mi generación ha tenido que romper más prejuicios que el hombre. Es más luchadora, más dura, compleja, incorpora las emociones, las experiencias. Ahora le toca a la mujer participar y hay que prestar atención. El hombre ha jugado su partida con la existencia y la ha perdido. Nos ha llevado a la catástrofe. La mujer es la reserva que le queda a la vida, por sus valores, por ser más altruista, aunque la sociedad hasta ahora nunca le haya pedido a la mujer ser alguien. Rescatamos a Anna Yegorova, que nació un 23 de septiembre de 1916, piloto de combate rusa de la Fuerza Aérea del Ejército Rojo. Combatió al terror nazi llegando a alcanzar a 277 objetivos militares, por lo que fue condecorada con la Segunda Orden de la Bandera Roja. Su avión fue derribado por los alemanes y herida acabó recluida en un campo de concentración. Cuando en 1945 las tropas rusas entraron en él, fue detenida e interrogada durante 11 días, porque el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos consideraba traidor a todo aquel soviético que fuera hecho prisionero. Fue puesta en libertad y en 1965 se le concedió la Medalla de Héroe de la Unión Soviética. Seguimos con Susan Balandón, la terrible María, que nació el 23 de septiembre de 1867. Su madre, costurera y criada, la tuvo sola y nunca se supo de su padre. Se la conoció como la pintora trapecista, pues empezó a trabajar como acróbata en un circo, donde sería vista por grandes artistas como Renoir, Degas o Toulouse-Lautrec, pero su sueño se frustró al subirse a un mástil y caer malherida. Después empezó su faceta de musa, posando como modelo para los pintores de París, pero aprendió a manejar el pincel y en 1894 acabó convirtiéndose en la primera mujer en administrar la Sociedad Nacional de Bellas Artes de París. Las principales temáticas de sus obras fueron las naturalezas muertas y los desnudos. A su funeral acudieron grandes personajes del mundo del arte como Picasso, Georges Braque y André Derain. Se dice de ella que era una mujer que pisaba fuerte en un mundo de hombres. Terminamos felicitando a Lila Downs,
cantante, compositora, productora, actriz y antropóloga mexicana, que este mes de septiembre ha cumplido 49 años. Un altavoz de los migrantes e indígenas, de la preservación del agua como derecho humano, de la diversidad cultural, de la promoción de la reconciliación social entre todas las razas de la tierra y, cómo no, del feminismo, haciendo a través de la música una defensa enérgica del empoderamiento de la mujer en un país donde se registra al año un promedio de 6 mujeres asesinadas al día. En 2016 participó en la campaña Cero Muertes Maternas, para terminar con la principal causa de la muerte de mujeres embarazadas o tras el parto por hemorragias en América, con 16 mujeres muertas cada día. Nos oímos pronto, hermanas. En Mundo Obrero Radio queremos escuchar a quienes nos escuchan. Queremos ser un proyecto que sirva de altavoz para la mayoría social. Te ofrecemos las ondas para que denuncies la injusticia, para que nos cuentes los problemas de tu barrio o municipio. Abrimos un rincón desde el que nuestra audiencia puede ser escuchada. Envíanos un audio que no supere los 30 segundos por WhatsApp o Telegram al número de teléfono 630 199 371 y expresa tu protesta. Haznos saber cuáles son tus demandas y comparte las ondas con Mundo Obrero Radio. Estamos de aniversario, pero no hay nada que celebrar. Son 10 años de una profunda crisis económica que ha marcado un antes y un después en nuestras vidas. Es el 10º aniversario del colapso de Lehman Brothers, que fue, en la práctica, el inicio de una serie de regulaciones que han golpeado duramente las vidas de la mayoría social española. A esto último lo llaman crisis. La burbuja inmobiliaria dio lugar a miles de ejecuciones hipotecarias, tantas como la bajada de los salarios o la pérdida del empleo impidió hacer frente. Hoy miles de familias continúan con un desahucio en su futuro inmediato y otras tantas son afectadas por la burbuja del alquiler. Los precios suben por encima de las posibilidades económicas de las familias, mientras los ricos cuadruplican su riqueza. Los escándalos de corrupción destapan unas cifras que hacen que nos preguntemos si de verdad no había dinero para la sanidad o la educación, si no había más remedio que expoliar nuestras vidas. De todo esto vamos a hablar con nuestro próximo invitado, economista, concejal del distrito de Vicálvaro y responsable federal de políticas económicas de Izquierda Unida. Bienvenido, Carlos Sánchez Mato. Bien hallados, compañeras. Y bueno, decir también que también presido el distrito de Latina, que si no luego mis vecinas y vecinos de allí se enfadan. El apunte estupendo, Carlos. Y hará muy bien tu vecina en enfadarse si no tienes la atención que merecen. Oye, nos gustaría hacer contigo un pequeño balance de estos 10 últimos años desde la caída de Lehman Brothers y que se iniciara esto que han llamado crisis. ¿Por qué los gobiernos optaron por rescatar entidades bancarias con dinero público y por qué estos bancos continúan siendo privados? Bueno, es evidente que en ese momento es todo menos una sorpresa para gentes como las que, bueno, pues las que escuchan vuestros programas o ven nuestras publicaciones, porque es una historia más, un capítulo más de algo que ha pasado siempre. La banca privada solamente puede obtener rentabilidad, solamente puede sostenerse gracias al apoyo del erario público, de las administraciones públicas. Y eso se muestra cuando de manera periódica se producen crisis que solo se pueden resolver con la intervención de todas y todos. Precisamente, una de las etapas más significativas de la crisis que pues estalla en el año 2007 es las sucesivas actuaciones de rescate con dinero público Lehman Brothers, que fue esa enorme, esa grandísima entidad, ese gigante financiero al que sí dejaron caer. ¿Qué ocurre? Que eso que algunos consideramos que no fue una casualidad, es que dejaran caer a una gran entidad financiera, provocó un verdadero tsunami en el mundo entero y ha sido utilizado como excusa por las élites, por los responsables de todo lo ocurrido, para decir que eso no podía volver a pasar. Y precisamente la excusa de lo ocurrido tras lo de Lehman Brothers ha sido utilizado para rescatar el sistema bancario con ingentes cantidades de dinero público. Lo que se ha producido ha sido una socialización, de hecho, de las pérdidas de la gestión privada,
que han sido sufragadas con el dinero de todos y todas. Lo hemos pagado con dinero y además con recortes de derechos. Todo el mundo sabe lo que ha supuesto para este país, en concreto, pues los recortes en educación, en sanidad, en dependencia, en derechos sociales en general, en prestaciones de desempleo y, desde luego, en un proceso de precarización laboral que lo único que busca es que se recupere la tasa de ganancia no solo de las entidades bancarias, sino de las empresas de este país. Estamos ante una crisis capitalista de las clásicas y que se ha resuelto, se está intentando resolver, porque todavía no está resuelta, de una manera también muy clásica. Se está haciendo con más explotación y con más precarización. Y bien nos recordabas las consecuencias de lo que desencadenó aquella caída de Lehman Brothers. Recordamos que son más de 15.000 suicidios por motivos económicos desde que se inició esta crisis y en relación con lo que estás explicando, Carlos, ¿es apropiado seguir llamando crisis a un periodo inacabado donde la precariedad y la desigualdad se han consolidado? Evidentemente, yo sí que quiero seguir llamándolo crisis por no desvirtuar la profundidad de ese término. Estamos hablando en términos económicos y desde un análisis marxista de una crisis de libro. Lo que ocurre es que tiene peculiaridades con respecto al pasado y peculiaridades que no hay que dejar de resaltar. Peculiaridades que tienen que ver con que después de ese proceso que en otros momentos históricos hubiera resuelto la crisis, o sea, explotando más a los trabajadores y trabajadoras, se hubiera recuperado la situación de debilidad en cuanto a ganancias de las empresas y el sistema se hubiera reproducido. Podría volver a estar en una situación de volver a crecer. Pero es que estamos en una fase del capitalismo en que incluso se está dando la circunstancia de que incluso con esa explotación mayor, con esa precarización mayor, el sistema no se recupera. Que eso es lo que está ocurriendo en el momento actual. Claro, puede haber gente que dice, ¿cómo que no se recupera? Si hay empresas que están ganando cantidades millonarias, entre otras la banca, en el momento actual. Pero no deje la gente de analizar un pequeño detalle, que no es pequeño precisamente, y es que en el momento actual la situación es que tenemos un absoluto, para hablar en términos deportivos, de dopaje de la economía. Entre otras cosas, gracias a la actuación de los bancos centrales, los tipos de interés están en el cero prácticamente. Por decirlo de alguna manera, se está utilizando la herramienta monetaria para permitir, entre otras cosas, que se produzcan esas ganancias multimillonarias por parte de empresas beneficiadas de esas políticas monetarias. ¿Qué ocurrirá cuando esa situación se normalice? Pues que las familias más precarizadas, si cabe, que hace 10 años, en peor situación laboral, con una debilidad a la hora de poder afrontar negociaciones colectivas o similar, tendrán que afrontar una situación del siguiente estallido de crisis en un escalón inferior al que tenían, por ejemplo, hace 10 años. Por lo tanto, ni la crisis anterior está cerrada, ni podemos considerar que en el momento actual, que han desaparecido determinados estímulos que ha tenido la economía española y la europea en esta última década, por ejemplo los precios del petróleo o el turismo boyante porque había situaciones geopolíticas en el Mediterráneo que facilitaban que hubiera personas de Europa o de otros lugares del mundo que vinieran a veranear a España. Ese tipo de los precios del petróleo y de otras materias primas están subiendo y la economía española se enfrenta a la siguiente fase de la crisis en una situación de extrema debilidad y además en una situación de extrema precariedad de los trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Hablando quizás de lo que se puede hacer en este momento concreto en este país, háblenos de las negociaciones para elaborar los presupuestos generales del Estado, donde representas a Unidos Podemos, porque acaban de pactar una subida del IRPF para las rentas más altas. Nos gustaría saber en qué consiste esta medida. Bueno, ese es uno de los detalles de los que se está hablando y se está negociando. Detalle de toda la magnitud de políticas que estamos intentando acordar con el actual gobierno. Cuando salió adelante la moción de censura, lo que nos quedaba claro a las gentes de Izquierda Unida era que, bueno,
y a otras muchas fuerzas que apoyaron esa moción de censura, es que no solamente estábamos en contra de Mariano Rajoy y de un Partido Popular corrupto hasta la médula, sino que estábamos absolutamente en contra de sus políticas, entre otras las económicas. Y el presupuesto es la herramienta que permite de verdad demostrar si de verdad hay un cambio en la Moncloa o no lo hay. ¿Cómo se nota eso? Pues entre otras cosas, sí, de verdad hay más gasto público para atender la emergencia que tiene la sociedad española, las clases populares españolas que están sufriendo en sus carnes el enorme drama de los recortes del gasto público producidos en todos estos años de gobierno del Partido Popular y los últimos del Partido Socialista en la etapa de Rodríguez Zapatero. Y la herramienta presupuestaria puede ser un elemento que permita revertir en una primera instancia parte de los recortes que se impusieron por el Partido Popular y ya digo también por el Partido Socialista. Y para eso hay que financiar esas políticas de mayor gasto en sanidad, en educación, en dependencia, en pensiones, en políticas de igualdad. Todo eso hay que financiarlo. Y para financiarlo no hay otra forma de hacerlo que utilizando la herramienta fiscal, o sea, cobrar más impuestos. Claro, cuando decimos eso, mucha gente puede asustarse, pero es que a los que hay que cobrar más impuestos es a los enriquecidos, a las élites de este país que están absolutamente apoyándose en privilegios fiscales para no contribuir con lo que deben al sostenimiento de las políticas públicas. Una pequeña minoría de este país se va de rositas y no paga. Y no lo hacen, y pongo un ejemplo, por ejemplo, las grandes empresas de este país, que pagan la mitad de impuestos de sociedades que hace 10 años. Hablábamos de la última década. Pues en la última década, las empresas que fundamentalmente las que contribuyen al impuesto sobre sociedades, las que pagan la cantidad importante son las grandes, lo que la gente llama el IBEX 35. Estas grandes empresas pagan la mitad que hace 10 años y tienen beneficios superiores que hace 10 años. Claro, eso es una cosa que tenemos que poner al lado de qué es lo que paga la gente, por ejemplo, en concepto de IVA, cuando va a comprar una barra de pan o un kilo de manzanas. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que pagamos mucho más de IVA que hace 10 años. O sea, las clases trabajadoras han sido las que han pagado el rescate bancario, el rescate de las autopistas, el rescate a las élites financieras, y esas élites financieras pagan la mitad de lo que pagaban entonces en impuestos sobre sociedades o en IRPF. Entonces, el IRPF, el impuesto sobre la renta, es una parte de la historia, pero nosotros estamos no solamente pidiendo, exigiendo que se suban los impuestos a esas élites, sino también a esas grandes empresas que se han eludido completamente con mecanismos legales implantados por el Partido Socialista y por el Partido Popular su contribución a las arcas públicas. Para que la gente nos entienda, pedimos algo tan revolucionario, si me permitís la ironía, como que las grandes empresas de este país paguen lo que la media de la Unión Europea. No estamos planteando otra cosa más que una justicia fiscal a la europea. Y ni eso parece que quieran hacer el Partido Socialista y no digamos Partido Popular Ciudadano, que querían seguir por la vía de eliminar, la posibilidad de que contribuyan ni siquiera un poquito a las grandes empresas y los más adinerados. El planteamiento desde el punto de vista del IRPF es que queremos que las rentas salariales elevadas, el planteamiento de Izquierda Unida ha sido siempre más de 60.000 euros, es el 3,7% de los españoles. Cuando dicen, o sea, que le queréis subir los impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras, digo, pues preguntad alrededor de a la gente que tengáis al lado quién gana 5.000 euros al mes. ¿Vale? Sería lo que plantea Izquierda Unida de siempre es, oye, los que ganen más de 5.000 euros que paguen más de lo que están pagando. Pero el planteamiento que el gobierno parece que dice que aceptaría sería los que paguen más de 10.000 euros al mes. Creo que tanto 5.000 euros al mes como 10.000 euros al mes es una renta suficientemente elevada como para que no los consideremos clases populares. Efectivamente, además en este país nos encanta de alguna manera proteger los privilegios, ¿no?, de quien no debieran tenerlos. Es asombroso
curioso que haya mucho trabajador explotado clamando al cielo, por entenderme la expresión, porque se suban los impuestos a gente que gana 10 veces lo que le pagan a ellos. Tenemos más dudas, queríamos aprovechar que te tenemos aquí, porque la verdad que cuando hablamos de aumentar el gasto social o de hacer políticas de tipo expansivo, lo más frecuente que se escucha es decir, va a crecer la deuda, ¿qué hacéis, locos?, ¿no? Y lo que queremos preguntarte, Carlos, es si es posible realizar una reducción sostenida de la deuda que permita a la vez compatibilizar el gasto social. Nuestro planteamiento es que esas políticas públicas deben ser financiadas con un cobro, escapando de manera consciente y permitida por los gobiernos de contribuir. O sea, si lo financiamos con impuestos, no crecería la deuda. Entonces, hay gente que nos puede acusar de decir, claro, estáis hablando de, entenderme la expresión, de los mundos de Yupi, estáis hablando de cosas no reales. Pues voy a contar la experiencia de nuestro gobierno, que como sabéis, Izquierda Unida, dentro de Ahora Madrid, en el gobierno de la ciudad más importante del Estado español, desde el punto de vista de habitantes y de presupuesto, pues he tenido el honor de ser concejal de Economía y Hacienda y gestionar las finanzas de la ciudad durante 3 años. Lo que ha ocurrido en esos 3 años es que la ciudad de Madrid ha tenido los 3 años superávit fiscal, o sea, más ingresos que gastos. Y hemos reducido la deuda un 40%. Y veníamos de años en los cuales esa derecha que argumenta tal y como perfectamente has indicado, lo que hacía era, además de recortar, incrementar la deuda y el déficit de la ciudad de Madrid. Nosotros hemos demostrado que es posible compatibilizar el incremento del gasto social, que en la ciudad de Madrid se ha incrementado en estos 3 años un 78%, con la disminución de la deuda y con el superávit fiscal. Lo hemos demostrado en la ciudad de Madrid, no en un pequeño pueblo de la serranía de Cuenca, con todos los respetos a los compañeros de Castilla-La Mancha. Lo hemos demostrado en la capital del Estado. Precisamente por eso nos han atacado con saña, porque evidentemente estábamos dejando en evidencia las políticas neoliberales, porque daos cuenta también que el planteamiento de actuación fiscal en una ciudad como la de Madrid tenía y tiene muchas limitaciones. Imaginaos a través del Boletín Oficial del Estado, tocar el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Nosotros en Madrid solo lo hemos hecho con impuesto de bienes inmuebles, que evidentemente le hemos bajado a la inmensa mayoría de la gente y le hemos subido a los grandes patrimonios de esta ciudad. Y claro, hemos demostrado de que esto que planteamos a nivel del conjunto del Estado es perfectamente posible. Bueno, yo, si me permites la opinión, creo que efectivamente era imprescindible borraros del mapa al equipo que estabais desarrollando esa labor, porque como tú bien dices, no es que lo afirmes, es que quedó demostrado que esto era posible. Y al respecto, Carlos, te quería preguntar, porque vamos a recordar a nuestros escuchantes que dentro de este trabajo que estabais desarrollando en el Ayuntamiento de Madrid, de repente os tropezasteis con la interpretación de la regla de gasto del señor Montoro, por entonces ministro de Hacienda, ¿correcto? Así es. El planteamiento es que intentaron sabotear la actuación que os he descrito en breves trazos, precisamente porque claro, es una amenaza para esa ortodoxia neoliberal y defensora de esos principios capitalistas tan clásicos. Era fundamental que no fuéramos capaces de desarrollar el programa político completo. Aún así, hemos tenido la oportunidad de en 3 años hacer o dar una clara muestra de cómo podría ser un gobierno de izquierda radical, claro que sí, radical porque creemos en la raíz profunda de nuestros principios ideológicos y sabemos que eso es en beneficio de la mayoría social, que ese tipo de actuaciones no son del agrado de unos pocos, porque precisamente van contra sus privilegios y contra sus intereses, pero sí son beneficiosos para la mayoría social. La mayoría social lo que necesita es que tengamos una educación pública de la máxima calidad. Hay determinada gente que no necesita la educación pública, son muy pocos y pocas. Lo mismo pasa con la sanidad. ¿Quién
¿quién va a defender la sanidad pública? Pues evidentemente la clase trabajadora, que es la que no tiene otra opción y que evidentemente tiene que defenderla pues con uñas y dientes, como las pensiones públicas. Pero claro, esas élites que no precisan de esas actuaciones colectivas, pues pretenden, vampirizando y utilizando al colectivo, al interés general, pues lucrarse de manera individual. Y evidentemente cuando luchas contra eso, pues no vamos a contar con su aplauso. Es absolutamente lógico. ¿Qué podemos esperar de la interpretación de la regla del gasto que haga el PSOE? Pues desgraciadamente van mucho más lentos de lo que a mí me gustaría. A mí me hubiera gustado, evidentemente, desde luego no considero que tenga la misma posición y mentiríamos si lo dijéramos desde el punto de vista hasta de trato la actual ministra de Hacienda con el anterior ministro de Hacienda, ¿no? Evidentemente no tenemos esa hostilidad ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas por parte de la ministra Montero. Por lo tanto, parece que ha cambiado algo más que una letra en el ministro de Hacienda, permitidme la broma. Pero todavía es muy insuficiente las actuaciones que se han adoptado. Habría posibilidad, debería haber ocurrido, que se hubiera incluido en la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ayer se utilizó un atajo por parte del Partido Socialista para evitar el veto del Senado en relación a la senda de estabilidad y déficit, pues perfectamente podría haberse incorporado una modificación de la interpretación de la regla de gastos en esa Ley de Estabilidad. Pero, desgraciadamente, hay una situación de la que no podemos hacer otra cosa que criticar del gobierno del Partido Socialista. Y es que crea pies juntillas en los objetivos de déficit, deuda y estabilidad como si fueran algo sagrado que plantea la Comisión Europea. Y la Comisión Europea ha demostrado durante esta crisis que desde luego no vela por los intereses generales. Es más un lobby bancario y de las grandes empresas que alguien como organismo que defiende los intereses generales, los intereses de la mayoría social. Porque si hubiera defendido los intereses de la mayoría social, en vez de estimular al Banco Central Europeo para que rescatara de una manera tan masiva como se está haciendo a las entidades bancarias, hubiera dedicado parte de los recursos, por ejemplo, a generar empleo. Pero no lo ha hecho. O a defender que se blindaran determinadas políticas sociales, que son fundamentales siempre, pero especialmente en una situación de crisis. Yo he utilizado alguna vez este símil. Cuando más arreciaba la lluvia, no en el Estado español solo, pero especialmente en el Estado español, cuando más llovía, la Comisión Europea dijo que nos quitaran el paraguas. Y el Partido Socialista y luego el Partido Popular quitaron el paraguas. Y quitar el paraguas tiene efectos como el que has dicho de los suicidios por causas económicas, pero también otros muchísimos efectos en materia de precariedad en todos los ámbitos de la vida. Y de eso es culpable no solamente la Comisión Europea, también quien acepta esa senda. La senda de estabilidad, esa que llaman senda de estabilidad y de objetivos de déficit y deuda del Partido Socialista, es la misma senda, la misma, calcada que la que tenía el Partido Popular, con mínimas variaciones para que la gente nos entienda, mínimas variaciones. Y esa senda, a Izquierda Unida, no solamente no nos gusta, sino que nos oponemos frontalmente. Y eso quiere decir que nos situamos en la posición de que nos dé igual los ingresos y los gastos y que queramos más deuda, como he dicho antes, ¿no? Lo que queremos es que paguen los que no pagan, fundamentalmente eso. Y cuando haya que utilizar la herramienta de la ley para rescatar autopistas, sino para rescatar a las familias, lo que pasa es que eso es oponernos frontalmente a los intereses de los más poderosos, no de este país solo, sino del mundo. Y lógicamente eso no nos sale gratis. No van a hablar bien de organizaciones políticas que pues de alguna manera pongamos enfrente la enorme contradicción de este sistema. Efectivamente, quizás resulta preocupante el hecho no solo de que hayan recorrido, en referencia al Partido Socialista, la senda que has descrito, sino que directamente pusieron el pavimento para poder hacer ese camino. Me estoy refiriendo a la modificación constitucional de 2011 que hicieron el Partido Socialista junto al Partido Popular. ¿Podrías recordarnos en qué consistió esa modificación? Porque así quizás se vea
la gravedad del asunto, ¿no? Sí, pues fíjate, además es que se han cumplido recientemente 7 años de esa modificación constitucional y que básicamente lo que hizo fue darle una vuelta a ese artículo 135 para poner por delante de otros muchos derechos y otras muchas obligaciones que tiene el Estado español, poner por delante los intereses de eso que se suele llamar los mercados, los acreedores financieros, pues en este caso, los que precisaban de una determinada tranquilidad. Eso nos dijo el señor Rodríguez Zapatero en 2011. Y se puso de acuerdo en unos minutitos, por supuesto, sin someterlo a referéndum y sin contarle a la gente lo que eso suponía, con el Partido Popular. Y de esos polvos vienen los lodos posteriores, porque la modificación constitucional, que es gravísima, sin el desarrollo legislativo que tuvo lugar después, no hubiera supuesto nada. Porque, entre otras cosas, esa modificación del artículo 135 de la Constitución, si luego no hubiera habido una ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que es todo menos ley de estabilidad, porque no ha sido ley de estabilidad, pero lo que ha permitido ha sido blindar los recortes, en vez de blindar los derechos sociales. Porque, claro, como decía antes, si cuando más necesario es para la gente, por ejemplo, tener escuelas infantiles, me refiero, lo que hace es subir las tasas de esas escuelas. En el momento más duro de la crisis, pues lógicamente, ¿quién sufre más? ¿La gente que vive en el barrio de Salamanca, en Madrid, o la gente que vive en Vallecas o en Villaverde? Pues claramente lo que se optó fue por una modificación constitucional que tiene efectos en cosas tan concretas como eso que os digo, en recortes que van a las escuelas infantiles o al precio al que accedemos a una piscina municipal, por poner 2 casos. Porque hay mucha gente que a veces piensa, bueno, pero ¿en qué me afecta a mí pues eso que dicen estos señores de una modificación constitucional o de una ley de estabilidad, un nombre muy largo? Bueno, pues afectan en cosas como que uno tenga una lista de espera brutal en la sanidad pública para hacerse una prueba. Pues depende de eso. O que haya muchísima gente que llevando a sus hijos a la escuela pública, cuando hay un profe que está de baja, los primeros 15 o 20 días no hay profe de sustitución y los niños no tienen clase. Porque el profe no ha sido sustituido porque no hay presupuesto para contratar al profe que sustituye o a la profe que sustituye a una persona que está de baja médica. Ese tipo de cosas son las que suponen o en las que se concretan modificaciones constitucionales como las que estamos hablando. O sea, ese tipo de cosas afectan a la vida de la gente, afectan a que haya menos autobuses en zonas obreras para llevar a la gente al centro de Madrid, por ejemplo. Afectan en cosas tan dispares como en que haya menos ayudas a la dependencia en las comunidades autónomas de todo el Estado. Fijaros si importa. Claro que importa. Muchísimo importa. Y evidentemente importa, y la responsabilidad fue de ese bipartidismo sostén del régimen del 78, que lo que hizo fue ponerse de acuerdo en tiempo récord para que se rescatara a los de siempre a costa de los de siempre. Claro, y el problema que tenemos aquí con el Partido Socialista es que quizás le hemos atribuido más que cualidades propias. La gran cualidad de este nuevo gobierno ha sido la ausencia del gobierno de Rajoy, y es posible que sea el momento de pedirle al Partido Socialista cualidades propias y que rompa un poco esa coherencia que ha habido entre esa modificación constitucional, que ha sido brutal, con este presidente Sánchez, que vemos que está encantado con lo que le demanda la Comisión Europea y le demanda Bruselas, ¿no? Porque es absolutamente coherente. Claro, fíjate, una cosa que quería comentar a raíz de lo que decías. Mira, nos decía y nos dice la ministra de Hacienda, oye, que bueno, que nos gustaría crecer más en el gasto público, porque es verdad que hay un enorme deterioro de las políticas públicas por los años de gobierno del Partido Popular. Pero ya crecimos 5.000 millones de euros este año más, con lo que estamos planteando, de lo que teníamos el año pasado. Pero fijaros, 5.000 millones más nos dejan en una situación de subir un escalón. Pero ese presupuesto que nos están queriendo vender como que es mejor que el año pasado, eso es verdad, es 4.000 millones de euros menos que el presupuesto que llevó al Congreso y aprobó con su mayoría absoluta el PP en 2015. O sea, incluso subiendo ese escalón, estamos 4.000 millones de euros por debajo del 2015. Os recuerdo que en 2015, por supuesto, y quiero no olvidar,
votó en contra de ese presupuesto. Y salimos a la calle protestando por esa vergüenza de presupuesto. Pero ¿sabéis quién votó en contra también, no? Os lo podéis imaginar, el PSOE también votó en contra. Entonces nos están diciendo que nos alegremos por un presupuesto que es inferior en 4.000 millones de euros al del Partido Popular de 2015. No hablo de hace muchos años, es que hace un poco, hace 3 años. Por lo tanto, lo que quiero decir es que el Partido Socialista lo que tiene que hacer es, de verdad, ser consciente de que la situación del momento actual ha cambiado, que tienen una posición de minoría parlamentaria y que si no miran a la izquierda política de este país y a la mayoría social que está reclamando, que está exigiendo la reversión de esos recortes, la actuación de manera claramente ofensiva blindando las pensiones de nuestros mayores, si no lo hace, pues la gente se lo va a hacer pagar, se lo vamos a hacer pagar. No tenemos otra obligación más que ser consecuentes y coherentes con nuestros principios políticos y ideológicos. Nos quedamos con ese mensaje de hacer presión, entiendo que en las calles, en parte, para decirle a este gobierno socialista qué es lo que tiene que hacer si quiere seguir donde está o mejorar su posición. Carlos Sánchez Mateu, muchísimas gracias por estar en Rebeldes con Causa y esperamos tenerte muy pronto otra vez aquí con nosotras. Ya sabéis que yo siempre encantado de estar en la que considero mi casa. Muchas gracias. Es que lo es. Gracias, Carlos. Un abrazo. Bien, y ahora vamos a escuchar el tema Ram Ram de las Chicas de La Habana. Escuchamos ahora el espacio de Benito Raval, Palabras contra el muro. Golpes. Una de las cosas que trae el fin del verano, aparte de las tormentas y la vuelta al trabajo, quien lo tenga, claro está, es el inicio de una suerte de competición a ver quién dice la estupidez mayor. Entre las oídas estos días, que a ver las haylas y a montones, destaca la dicha por el presidente del Tribunal Supremo en la pomposa inauguración del año judicial. Dijo el hombre en tono más que amenazante que la Constitución tiene que defenderse cuando se ve golpeada. Y uno, envuelto todavía en los vapores del protector solar, se despista y piensa que ya era hora de reaccionar ante los continuos ataques al Santa Santorum de las leyes patrias. Entonces cree que finalmente la educación va a ser realmente gratuita, libros de texto, comedor y material escolar incluidos, que va a ser verdad lo del derecho a una vivienda y un trabajo dignos, lo de ser iguales ante la ley, la libre circulación de personas, el Estado aconfesional, o que Hacienda íbamos a ser todos y no solo los trabajadores y los parados, porque al fin y al cabo son todo cosas recogidas en la Constitución que no se cumplen. Tenía razón aquel hombrecillo vestido de saya negra y collares dorados, con cuidada barba al más puro estilo del monarca inviolable. La Constitución estaba siendo golpeada y ésta tenía que defenderse. Pero no, de eso no habló. Resulta que una gran parte de Cataluña quiere un referéndum, y eso, el poder hablar mediante el voto, es a lo que se refería el magistrado con lo de los golpes. Vaya, hombre. Los desahucios, la pobreza energética, los CEIs, el paro, el no llegar a fin de mes, son cosas de vasallos y de eso los supremos como él no se ocupan. Lo dicho, que el abuso del bronceador es muy malo. Llega Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social. Un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema. Tu aportación hace posible nuestra independencia. Puedes colaborar a través de nuestra página web mundoobreradio.es. Pascual Serrano, colaborador de Mundo Obrero Radio, ha publicado un artículo con el sugerente título El 18 de julio de nuestras televisiones. En él, el periodista y escritor dice:
Hemos visto pasear por los platós a personajes sin legitimidad académica ni histórica alguna, que mienten negando la represión franquista. Lo que podemos llamar el negacionismo del régimen fascista que gobernó a mano de hierro nuestro país durante 40 años. Una suerte de relato para reescribir la historia. Nuestro compañero Pascual critica el papel de las televisiones que, por ganar audiencia, ofrecen un altavoz a personajes que niegan la existencia de fosas comunes de civiles asesinados en la posguerra, que inventan logros sociales del franquismo y que distancian a Franco del fascismo de la Segunda Guerra Mundial, llegando incluso a calificar a Hitler y a Mussolini de socialistas. Bien, para hablar de todo esto tenemos al teléfono a nuestro compañero Pascual Serrano. Pascual, cuéntanos, ¿un 18 de julio de las televisiones? Sí, efectivamente esa fue la sensación que tuvimos algunos cuando las televisiones, ante el debate sobre la exhumación de los restos de Franco, no se les ocurre otra cosa, supongo que en nombre de una malentendida pluralidad o equidistancia, llevar a fascistas y franquistas a sus platós. Algo que no es pluralidad ni es equidistancia, es decir, no tiene que ver nada con la libertad de expresión. No tiene libertad de expresión porque esas personas no iban a razonar, a argumentar o a debatir. Iban a mentir sobre la historia, iban a negar los crímenes del franquismo, iban a negar la represión del franquismo, iban a negar la existencia de esclavos en el Valle de los Caídos. Y claro, yo creo que eso es muy grave, ¿no? Es muy grave que en nombre de la pluralidad pues tengamos que soportar, sobre todo los jóvenes que a lo mejor no conocen la historia igual, tengan que soportar con total impunidad mentiras en nuestras televisiones, ¿no? Pascual, ¿se trata de una nueva virtualización de la política? Se trata un poco de que con la excusa de una pluralidad o de las opiniones aquí se puede mentir. Y yo creo que es muy importante dejar claro que una cosa son las opiniones y dos cosas son las mentiras. Lo que no puede suceder es que un joven, un adolescente o un adulto encienda una televisión o lea un periódico y le estén contando mentiras con la misma potencia de vatios de información que las verdades. Lo que no puede ser es que el historiador riguroso que te cuenta los desaparecidos de Franco luego se tenga que enfrentar en un debate absurdo con una franquista descerebrada diciéndole que todo eso es mentira, ¿no? Entonces, no puede ser, si no podemos someter la historia, el rigor, los acontecimientos y la verdad, ¿no? A algo que bajo la excusa de que es un debate, lo único que se hace es revisar la historia, ¿no? Es decir, fíjate que yo podría discutir con un nazi sobre si los judíos son malos o buenos, ¿no? Sería una discusión bárbara, pero podríamos discutir de eso. Pero claro, si la discusión está en si hubo holocausto o no hubo holocausto, pues evidentemente pues no tenemos ningún debate político. Y el joven de 16 años que esté escuchándome a mí diciendo que hubo un holocausto con millones de muertos judíos y esté escuchando al nazi diciendo que es mentira, acabará de ver el debate y no sabrá si quemaron a millones de judíos o no los quemaron, ¿no? Luego entonces no pueden los medios de comunicación formar parte de un mecanismo de desinformación como estuvo sucediendo con el debate sobre el franquismo. ¿Crees que los medios están realizando la labor social que tienen encomendada? No, hace mucho que no la están realizando. Bien, es verdad que parte de la labor social que en este momento estoy hablando, conocer los crímenes del franquismo, no son absoluta responsabilidad de los medios. Evidentemente, serían de los colegios, serían de las administraciones, serían de los historiadores, serían de las universidades. Es verdad, no podemos delegar en los gobiernos, en los medios, que nuestros jóvenes conozcan la crueldad de la dictadura que vivió España, ¿no? Lo que no puede ser es que los medios colaboren en la mentira, o que después de ver un programa de televisión alguien se quede más confuso que antes, ¿no? En el caso concreto que estábamos comentando, el de esta mujer fascista que han paseado por todas las televisiones habidas y por haber, ¿estos medios de comunicación son cómplices del revisionismo histórico? Total.
a mí me indigna es que ellos lo presentan bajo el formato de una libertad de expresión, de una pluralidad o de una equidistancia, ¿no? Entonces, es decir, algunos de los mitos del periodismo que ellos defienden, es decir, hay que replanteárselos porque no tienes razón en decir que eso es pluralidad o que eso es libertad de expresión. Es decir, las verdades evidentemente no las pueden mezclar, las mentiras no pueden sepultar a las verdades y eso presentarlo como pluralidad. Pascual, de todas formas, este verano ha habido comportamientos también muy anómalos por parte de los medios de comunicación. En este caso, lo que te voy a comentar es la prensa escrita. Hubo un día, que recordarás, que nos levantamos con todas las portadas de los principales periódicos del país, donde aparecía la fotografía de una lavadora de una conocida marca. No sé si recuerdas el incidente. Fue algo absolutamente brutal porque no aparecía en cualquier lado, sino en la portada. Y además hacía un alegato feminista, porque bueno, el 8M todavía estaba muy reciente. Y yo, principalmente, esto a mí me preocupó muchísimo, porque cuando veo que los diarios, que tienen la seriedad que tienen o que deberían de tener, ponen en portada un producto que es para comprar y te están haciendo una publicidad encubierta, ¿no? A las claras, es que algo ha pasado con los medios de comunicación, cuando alguien puede decir y te compro tu mejor espacio y como si fuera un gran titular, vendes mi lavadora. ¿Qué está pasando? No, nada, el sistema es así. Es decir, el periódico es un objeto de consumo y de mercado, como las lavadoras o como los coches, y en la medida en que son productos de consumo y de mercado, de mercantilización, de compra y de venta, el que llega pues compra la portada, compra el director, compra los periodistas, compra las noticias, compra la editorial y lo compra todo. Lo que pasa es que a lo mejor solamente en momentos puntuales o en momentos muy insultantes nos damos cuenta, pero el resto de los días que no te estás dando cuenta está sucediendo lo mismo, siguen comprando todo. Claro, pero yo insisto, porque me ha parecido muy brutal en el sentido de que un medio de comunicación te ofrece un marco referencial. Si tú, por ejemplo, tú ves un informativo, tú te crees lo que te dicen, porque es un informativo, no es un magazine, no es una tertulia, no es un espacio como el que hacemos aquí nosotros. Es un informativo con toda la seriedad que tiene. Y eso es muy parecido a la portada de un periódico. Me preocupa mucho cuando empezamos a cambiar los espacios de lo que un espectador o un lector debe creer a pie juntillas prácticamente porque lo hizo un medio de comunicación, si eso lo tratamos como una valla publicitaria. Y la verdad es que no sé si la gente es consciente de estos extremos. Me gustaría saber qué piensas tú. No, la gente no lo es, entonces por eso es importante decírselo, es decir, si no estamos bajo el formato de medios de comunicación públicos, donde detrás no hay intereses económicos, ni empresariales, ni mercantiles, entonces estaremos ante un producto comercial, y a partir de un producto comercial pues tenemos todas las consecuencias de un producto comercial, que es abaratar gastos, conseguir audiencias, lograr ingresos, aumentar rentabilidad, dar más dinero a sus accionistas y cobrar muchos los directivos. A partir de ahí, con esos elementos, pues te puedes imaginar que puede salir parecido al periodismo, un poco. Pascual, muchísimas gracias por tu tiempo, por atendernos como siempre, por ser tan claro explicándonos estas cuestiones. Si te parece, hacemos un alegato aquí a la Limón, tú y yo, que sería algo así como que primero somos ciudadanos y ciudadanas y luego ya seremos consumidores. Efectivamente. Recordad que el mercado y el consumo nunca da derechos, sino que da productos para comprar y para vender, que pueden ser necesarios, y pueden ser valiosos, y pueden ser útiles. Es decir, pero los derechos, el de la educación, el de la sanidad o el de estar informado, nunca te lo puede dar el mercado. Muchas gracias, Pascual. A vosotros, hasta luego. Un abrazo. Y ahora vamos a escuchar el tema A Desalambrar de Juanjo Anaya. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar
desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Escuchamos ahora la columna Éxodo de nuestro compañero Joaquín Sánchez, el cura. Si pones en el buscador gestación subrogada, lo que te sale es estas dos palabras unidas a precios. Ya nos hemos enterado que en Ucrania se puede hacer desde 29.999 euros. Lo que se llama vientres de alquiler se ha convertido en un negocio, donde se necesita mujeres empobrecidas, que vean en esto un ingreso económico que les permita vivir, sobre todo si tienen hijos. Y para que esto sea posible es necesario la pobreza femenina. Nos acabamos de enterar, gracias a las denuncias de ONGs, que organismos de la ONU están presionando a países para que legalicen los vientres de alquiler, en vez de luchar contra la pobreza femenina. Quien se va a enriquecer son las clínicas privadas, algunas de ellas vinculadas a las mafias, sobre todo en los países del este. Las mujeres son y serán de usar y tirar. Quedan 7 días para que comience la fiesta del PC. Este año se celebra del 28 al 30 de septiembre. Tras la vuelta a Madrid el año pasado, este es el segundo año que se celebra la fiesta en la emblemática villa de Vallecas. Una fiesta cargada de actuaciones musicales, coloquios y debates, de mucha cultura. Presentación de libros, poesía, teatro y este año actividades deportivas, un evento completo. Cuenta también con un espacio infantil. Este año la fiesta cuenta con un importante cartel musical. Grupos como Río Propaganda, Ira, Zoo, EZR, la Vallecana Sound System, La Otra y las Locas del Co. Hay también cantantes como Juan Pinilla, a quien entrevistamos ya en Mundo Obrero Radio, y el coro y orquesta de Vallecas Viva. Además, podremos escuchar a nuestro compañero José María Alfaya, que también actuará en la fiesta del PC, junto a las Chicas de La Habana, el coro de mujeres Malvaloca, Orlis Pineda, Juanjo Anaya y muchos más. También habrá un momento para el recuerdo de Elisa Serna, la cantautora, activista y comunista, estará presente en la fiesta con el homenaje que en su memoria se llevará a cabo. Mundo Obrero Radio cubrirá la fiesta del PC con una programación especial. Esperamos veros por allí y, como se dice, la vida son 2 días y la fiesta del PC 3. Mientras tanto, nos vemos en las calles y nos escuchamos en mundoobrero.radio.es. Nos despedimos con el tema de Río Propaganda, El miedo va a cambiar de bando. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio. El precio, tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, por patrañas, censura, la marca España un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo. Puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer. Asesinato legal, doctrina. El Ministerio de Sanidad asesina, nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca. Pero el que siembra miseria recoge bombas lapa, políticas policíacas. Estado de excepción, ocultan sin vergüenza el número de placa. Gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca. Levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No
desespere, sigue protestando. Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea, donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol y admira a Mancio Ortega. La realidad golpea, por eso hay que intentar canalizar el odio del pueblo, que tomen conciencia obrera, que sepan que el enemigo es de clase, no de raza o género, y que el miedo lo siente al gobernante. Mundo Obrero Radio, una voz honesta y veraz que rompe el cerco mediático.